Hola, buenos días. El Señor Jesús continúe bendiciéndolo, continúe ayudándonos, continúe respaldándonos, continúe mirándonos con buena misericordia. Dándole gracias a mi Jesús por un nuevo día, dándole gracias a mi Jesús por una nueva oportunidad, dándole gracias a mi Jesús por todo lo que tengo. Dándole gracias a mi Jesús por todo lo que me da, porque todo lo que tengo es porque Él me lo ha, todo lo bueno que tengo es porque Él me lo ha dado. Dándole gracias a mi Jesús por mi casa, por mi vida, por mi esposa que es mi otra parte, a pesar de cualquier acontecimiento, como dije antes, que donde hayan disensiones, Dios permitirá que eso sea para bien tanto mío como de ella, porque somos uno. Gloria a Dios, dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire, dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores, el pastor José Olivares, el patriarca, el reverendo José Olivares, el patriarca. Dándole gracias a Dios por su amistad, por su confianza, por haberme aceptado como un miembro más de la familia de la fe de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire. Dándole gracias a Dios por mi madre, por mi familia, por mi padre, honrándolo. Dice la palabra que honra a tu padre y a tu madre para que los días te sean alargados. Es el primer mandamiento con promesa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por haberme permitido estar aquí una vez más delante de ustedes como instrumento para la edificación espiritual de las almas. Dándole gracias a Dios porque yo sé que, como dice Juan 28:10, estoy en su mano, estoy en las manos del Todopoderoso y nadie me puede sacar de las manos. Vamos a leerlo literalmente, Juan 28:10, en el nombre de Jesús. Juan 28:10, gloria a Dios. No, es Juan 10:28, disculpe. Juan 10:28, en el nombre de Jesús. Vamos a leerlo del 27 al 30. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Esto tiene un mensaje de mucho impacto. En lo personal, a mí me ha impactado este mensaje. En el nombre de Jesús, vamos a leerlo. En el nombre de Jesús. Mis ovejas, desde el 27 al 30, Juan 10, capítulo 10, 27 al 30. En el nombre de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Y yo y el Padre somos uno. Cristo y Jehová son una sola persona. En este tiempo, la revelación para nosotros los que somos bautizados en el nombre de Jesús, que ese es el nombre de Jehová, el nombre de Dios. Jehová significa Dios. Y el nombre de Jehová es el nombre de Dios. Y el nombre de Dios es Jesús. Gloria a Dios, yo me gozo. Gloria a Dios. Vamos a continuar. En esta ocasión le corresponde la exposición al segundo libro de Samuel. Gloria a Dios. Vamos a proceder en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Segunda de Samuel.
Autor. Los dos libros que ahora están sumidos, los dos libros que ahora están reunidos en Primera y Segunda de Samuel eran originalmente un solo llamado. Era uno solo, llamado el libro de Samuel. El libro de Samuel lo dividieron en Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Se desconoce su verdadero autor. Sin embargo, Samuel debió haber escrito mucho sobre lo que aconteció en esa época de la historia de Israel. Además, otros materiales coleccionados deben haber servido de fuente al autor del texto. Claro, porque la historia como tal tiene objetivos tangibles que reiteran y aseguran una versión o una teoría. ¿Cómo es esto? O sea, son pruebas tangibles o pruebas objetivas de que el libro fue escrito Vamos a recapitular esto. Además, otros materiales coleccionados deben haber servido de fuente al autor del texto. O sea, la única garantía que tenemos es su palabra. Tenemos que estudiar la palabra de Dios y comparar versículos de distintos libros si reiteran y confirman la autoría del que mencionamos como autor. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Vamos a recapitular esto. Además, otros materiales coleccionados deben haber servido de fuente al autor del texto. 3 de estos son mencionados en Primera de Crónicas 29:29, como las crónicas de Samuel, vidente, las crónicas del profeta Natán y las crónicas de Gad el vidente. El libro de Samuel, Segunda de Samuel, está compuesto por Crónicas, Primera de Crónicas 29:29. Hace referencia a esto. Como las crónicas de Samuel el vidente, las crónicas del profeta Natán y las crónicas de Gad el vidente. Esos 3 libros componen Primera y Segunda de Samuel. Las crónicas del profeta Natán y las crónicas de Gad el vidente, tanto Gad como Abiatar tuvieron conocimiento de lo sucedido en la corte del rey David, y cualquiera de los dos pudo habernos dejado estos 2 libros. Gloria a Dios. Fecha. El libro debe ser fechado en el 931 a.C., después de la división de los reinos, tras el periodo de Salomón. A causa del comentario que aparece en 1 Samuel 27:6, Siclá vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Aunque a menudo se ha diferenciado entre Israel y Judá, y David no reinó sobre Judá sobre 7 años y medio antes de la unificación del reino. No había rey en Judá con anterioridad en esa fecha. Eso exclama y hace referencia a la Sagrada Escritura. Gloria a Dios. No se hace mención o referencia alguna a la caída de Samaria en el 722 a.C., lo cual no permite fijar una fecha posterior a ese año. Gloria a Dios. O sea, los acontecimientos históricos que revela la Biblia es lo que realmente determina la fecha
de la autoría de un libro. Gloria a Dios. Aunque haya sido compilado un tiempo después, las escrituras hacen referencia directa de en qué época y en qué etapa de la historia se escribió el libro. Contenido. El segundo libro de Samuel trata sobre el ascenso de David al trono de Israel y de los 40 años de su reinado. Este es el tema central del libro de Segunda de Samuel. Comienza con la muerte de Saúl y de Jonatán en el campo de batalla del monte Gilboa. Luego David es ungido rey de Judá, su propia tribu. La tribu de Judá es la tribu de donde proviene el rey Jesús también, de donde proviene David, que es el mismo, fue antes, bueno, dice uno, fue antes físicamente, pero en la historia y en el mundo espiritual, Jesús fue primero que David. Lo que pasa es que físicamente se hizo presente primero David para marcar el linaje del Rey de Reyes, del Señor Jesús. La casa de Saúl intenta mantenerse en el poder, en la persona de Isboset, el hijo de Saúl, y de Abner, comandante en jefe de sus ejércitos. Aunque la rebelión es aplastada, el siguiente resumen describe los 7 años y medio transcurridos antes de que la nación quedara unificada bajo David. Gloria a Dios. Dice la palabra: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Eso queda en 2 de Samuel capítulo 3 verso 1. David unificaba tanto la vida política como la religiosa de la nación. Escuchemos esto con atención. La vida política, la vida cultural, religiosa, económica, toda la vida de la nación debe estar unificada bajo la dirección del Señor Jesús, bajo la dirección de Dios. Gloria a Dios. Por eso es que es tan necesario que si queremos permitir un avance en este país de Venezuela, en este momento que es mi país de origen y el país que amo, que adoro, y que bueno, yo tengo grandes expectativas de que el Señor Jesús va a mover su mano y va a mover sus piezas aquí en este país, en este gobierno, en esta tierra que fluye leche y miel. No hay otra tierra como Venezuela. Lo digo con propiedad. Mi país es rico en minerales, en paisajes, en personas. Usted no sabe la calidad humana que tienen las personas de este país. Mira, yo estuve en Panamá y allá una persona, si tú no lo conoces o si tú no eres de esa región, es difícil que te presten ayuda. Pero aquí en Venezuela o aquí en Guatire, en mi ciudad, cualquier persona ve a otro necesitado y le extiende la mano. Cualquier persona ve a otro necesitado y la ayuda. ¿Por qué? Porque hay calidad humana. Dios permitió que Venezuela creciera en lo humano. Lo único que necesita mi país es conocer a mi Jesús y empezar a caminar como Él lo tiene estipulado en su palabra y lo Él tiene estipulado en su doctrina, en el nombre de Jesús. Vamos a continuar. David unifica tanto la vida política como la religiosa de la nación, trayendo a Jerusalén el arca del pacto, desde la casa de Abinadab, donde había estado desde que fue recuperada de manos de los filisteos. Esto queda en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 1 al capítulo 7, verso 1. Gloria a Dios. El tema del Mesías
El rey que viene se presenta cuando Dios establece un pacto eterno con David y su reino. Le dijo, le profetizó, le transmitió esto Dios a David. Le dijo, tu trono será estable eternamente. O sea, el trono de David iba a ser estable a través de los tiempos en la tierra, en el mundo, en la vida física, en la tierra. En el mundo no, porque el mundo como tal es la perversión, es la desvirtuación o la transgiversación de las normas impuestas por Dios. Gloria a Dios. Le dijo, tu trono será estable eternamente. Le dijo Dios a David. Gloria a Dios. En el 2 de Samuel, capítulo 7, verso 16. David derrota a los enemigos de Israel. Y se inicia un tiempo de estabilidad y prosperidad. Tristemente, sin embargo, su vulnerabilidad y su debilidad lo llevan a pecar con Betsabé y a matar a Urías, marido de esta. Tomando en cuenta que esto es digno de estudiarlo, porque en muchas ocasiones tomamos malas decisiones a causa de que, bueno, somos almas. Escuchemos bien con atención a esto. Somos almas. No somos solamente espíritu ni solamente carne. Nuestra alma es el resultado de la fusión. Cuando se funde, cuando Dios creó al hombre y creó, voy a explicarle esto, creó una figura de barro, o sea, una figura del polvo de la tierra, la creó, le dio forma con sus manos, fue lo único de la creación que Dios no hizo con su palabra, nos fabricó y nos formó con sus manos. Y la figura del ser humano estaba en la tierra, de Adán en ese momento estaba en la tierra, estaba en la tierra, pues. Pero estaba inerte, estaba sin vida, estaba muerta la figura de Adán. Y no fue sino hasta Génesis 1:27 que Dios creó. No, eso fue anteriormente, en Génesis 1:27, Dios crea en su infinita, absoluta y suficiente sabiduría. Dios crea el espíritu de Adán y de Eva como uno solo. Vamos a leerlo literalmente para evitar los márgenes de error. Génesis 1:27. En el nombre de Jesús. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, varón y hembra, Adán y Eva los creó. Creó el espíritu de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Dios puede crear solo a su imagen y semejanza otro espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y puede crear a su imagen y semejanza otro espíritu. Después, en Génesis 2:7, Dios introduce, después de haber creado la figura de Adán, introduce en Adán el espíritu del hombre. El espíritu del hombre y de la mujer. Lo introduce en Adán. Eso es lo que le da vida a la figura del polvo de la tierra. Que era la figura de Adán, la forma de Adán. Lo que le da vida a Adán es cuando Dios le introduce el espíritu al muñequito de barro. Entonces se da como resultado el espíritu entra en fusión con la carne y entonces da como resultado el alma. Somos almas vivientes. Tenemos dos naturalezas originales. La naturaleza que tengamos más alimentada, ejercitada y desarrollada va a ser la que tome el control de nuestra alma, de nuestra vida. Entonces, nuestras respuestas pueden ser carnales o espirituales, dependiendo del origen de dicha respuesta.
Gloria a Dios. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Gloria a Dios. Aunque David se arrepiente, una vez que el profeta Natán se le enfrenta, las consecuencias de su acción dan lugar al siguiente juicio. Ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Dios lo perdona, pero es un Dios misericordioso, pero es un Dios justo. Entonces, lo que siembre en la tierra, eso mismo cosechará. Entonces, Dios le anuncia de que se hizo partícipe después de su pecado. Literalmente le dijo, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la creación se sostiene en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, el que a hierro mata por el hombre, el hombre que derramare la sangre de su prójimo por su prójimo o por el hombre, su sangre será derramada. En lenguaje popular y actual, dice, eso es, el que a hierro mata, a hierro muere. Por eso es que la gente tiene ese argot o ese refrán popular. Es por esta razón. Vamos a continuar. El hijo de David, Absalón, después de una larga separación de su padre, instiga una rebelión contra el rey y David escapa de Jerusalén. La rebelión termina cuando Absalón, colgado de un árbol por sus cabellos, es muerto por Jacob. Hay un conflicto entre Israel y Judá sobre la cuestión de hacer regresar al rey a Jerusalén. El rebelde Seba hace que los israelitas abandonen a David y regresen a sus casas. Aunque David comete varios errores y toma una serie de desafortunadas decisiones, la rebelión es aplastada y otra vez el rey queda establecido en Jerusalén. David queda establecido en Jerusalén. Gloria a Dios. El libro termina con los bellos poemas y una lista de los valientes de David y el castigo de David por censar al pueblo de Israel. David se arrepiente, compra la era de Arauna y presenta ofrendas al Señor en el altar que allí construye. En esta ocasión hay que traer a colación la falta y el error de David. ¿Por qué Dios se gozaba tanto en el rey David? Esto es necesario explicarlo. ¿Por qué Dios se gozaba tanto en el rey David? ¿Qué hacía el rey David? Un hombre tan espectacular. ¿Qué hizo que el rey David, qué hizo que Dios hiciera tanto, el Señor Jesús hiciera tanto a través del rey David? Un corazón conforme al de Dios. ¿Por qué? Porque Dios podía depositar, el Señor Jesús podía depositar su carga espiritual en David con la garantía de que él iba a fluir en esa dirección que él le daba espiritualmente. ¿Por qué? Porque el rey David recibía en el espíritu, pero tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces podía fluir de manera natural la respuesta. Entonces su alma o su corazón modulaba una respuesta espiritual a la carga que ya Dios le dio y le expresaba a través de su carne. Por eso es que el rey David se equivocó, pero su pensamiento, su corazón le hizo arrepentirse. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando tiene una comunión y una relación espiritual con mi Señor Jesús en oración, desarrolla tres virtudes espirituales, que son comunión, intuición y conciencia. La conciencia en este momento fue la que movió a David. La conciencia de David levantó su voz acusadora y le hizo comprender que se había equivocado.
Entonces el rey David se arrepintió y Dios lo restauró otra vez. ¿Por qué? Porque dice la palabra también, ofrecer frutos dignos de arrepentimiento. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Aplicación personal de 2 de Samuel. Este libro revela la intención de Dios en la historia. Aunque los seres humanos son pecadores y a veces no siempre deben ser castigados, porque Dios es misericordioso, pero es justo. Gloria a Dios. Dios actúa por medio de ellos. Vamos a recapitular esto. Este libro revela la aplicación personal. Este libro revela la intención de Dios en la historia. Aunque los seres humanos son pecadores y a veces deben ser castigados, Dios actúa por medio de ellos a fin de que se cumpla su propósito redentor plenamente. Que se cumpla su propósito redentor, plenamente realizado por Jesucristo, el Mesías y Rey de Reyes. Véase Apocalipsis 22:16. En el nombre de Jesús vamos a continuar. De la misma manera, Dios instaura la iglesia en el mundo como cuerpo de Cristo para dar testimonio de Él y llevar a cabo sus propósitos sobre la tierra hasta hoy. Nosotros la iglesia tenemos la responsabilidad, como le dije en la entrega de ayer, de traer el reino de los cielos a la tierra. Venga a nosotros tu reino. Por eso es que, ¿quién puede reclamar el reino de Dios en la tierra? ¿Quién puede? Solamente los hijos de Dios, los que somos bautizados en el nombre de Jesús. Mientras más seres humanos y más habitantes de la tierra sean bautizados en el nombre de Jesús, tendremos más autoridad y propiedad para vivir el ambiente del reino de los cielos en la tierra. Señor Jesús, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Ahí es donde existe el punto de quiebre. Hágase tu voluntad. Usted hace la voluntad de Dios, yo hago la voluntad de Dios. Entonces debemos estar conscientes si somos merecedores de que el reino que existe en los cielos venga a la tierra por nosotros, a causa de la justicia de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros no cumplimos la justicia de Dios de manera consciente, entonces no podemos traer el reino de los cielos a la tierra. Gloria a Dios. Porque el reino de los cielos es espiritual. Gloria a Dios. Y para que el reino espiritual pueda fluir en la tierra, debemos tener un corazón conforme al corazón de Dios. Un pensamiento edificado en su palabra. Vamos a continuar. 2 de Samuel. Cristo revelado en 2 de Samuel. David y su reino apuntan hacia la venida del Mesías. Especialmente en el capítulo 7 de 2 de Samuel. Anticipa al futuro rey. Dios detiene los planes de David de construir una casa para el arca. David tenía las intenciones de construir una casa para Dios, para el arca de Dios, para que Dios morara en esa casa que él construiría. Pero Dios lo detiene y le dice, tus manos han derramado mucha sangre. Dios le dice, la casa en donde yo habitaré no la vas a construir tú, sino tu hijo, Salomón. Salomón fue el que hizo templo a Jehová, no David. Y explica mientras David no puede construirle una casa. ¿Por qué? Por eso, porque sus manos estaban manchadas muchas de sangre. David era un hombre de guerra. Él está construyendo la casa de David, está construyendo a David. ¿Cómo construye la casa de David? Edifica espiritualmente en sus hijos. Él edifica en usted su vida espiritual, así como la edifica en mí. Por el instrumento
de Dios, Dios permite que yo sea edificado. Y en su misericordia Él me dice, dad por gracia lo que recibís por gracia. Entonces yo por gracia recibí una edificación, una instrucción, que muchas veces hay tiempo para madurar. Se necesita un tiempo para que la fruta madure en el árbol. Hay un tiempo. Pero mientras está verde, tenemos la garantía de que está creciendo. Gloria a Dios. Mientras estemos verdes, tanto usted como yo, tenemos la garantía de que estamos creciendo. Gloria a Dios. Él está construyendo la casa de David. Dios la construyó. Esto es un linaje permanente. Un linaje que permanecerá para siempre. En su victoria sobre todos los enemigos de Israel, su humildad y dedicación al Señor, su celo por la casa de Dios, su desempeño combinado de los oficios de profeta, sacerdote y rey. David es un precursor de la raíz de Isaí, Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Espíritu Santo en acción. Jesús explicó la obra del Espíritu Santo en Juan 16:8, donde dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, y de justicia y juicio. En 2 de Samuel puede verse el Espíritu obrando claramente de estas maneras. Como le dije antes, convencerá al mundo cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Todo eso lo hacemos mediante los frutos espirituales, que son comunión. A través de la comunión recibimos revelación, intuición, que es el órgano que nos permite modular y comprender cuál es la carga espiritual que tenemos. Comunión, intuición y conciencia. La conciencia es la voz espiritual de Dios dentro de nosotros. Gloria a Dios. Normalmente el Espíritu se manifiesta a través del sacerdote. Se le ve como consejero en muchas ocasiones. Que David consulta a Jehová. El Espíritu de Jehová